Y te cuento que hoy tenemos una invitada muy, muy interesante, una excelente investigadora de nuestro idioma, una gramatóloga cuya presentación voy a dejar en tus manos en el momento oportuno. Estoy hablando de Alicia María Zorrilla. Sí, muy, muy importante para nosotros. Saben que estamos tratando de exprimir este espacio, de aprovecharlo al máximo, este espacio, esta segunda hora de reflexión, de ciertas, donde nos apartamos un poquito de lo caliente, de esa cosa, de lo cotidiano, y decimos, a ver, vamos a poner el foco un poquito más allá. Esa es la idea, y hoy, bueno, tener a Alicia María Zorrilla, que ha publicado un libro extraordinario, Palabras en Apuros, miembro de la academia. Bueno, ahora la vamos a presentar, aunque me parece que podemos ir adelantando. Vamos a tener una conversación. Vas a tener fundamentalmente vos, Santiago. Los dos. Yo voy a ser de bastonero, voy a acompañarte. Pero es muy interesante porque habla de cosas muy actuales, Notable. candentes, ¿no? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos equivocamos? ¿Cuándo utilizamos, qué mal utilizamos nuestro lenguaje? Y ella ha hecho una obra que además tiene una característica particular, que es una obra simpática. Exactamente. No sé si está bien lo que estoy diciendo. Pero lo has dicho y yo creo que ella semánticamente, etimológicamente va a estar muy de acuerdo con el término. Es una obra tan modesta que no simpática. se lo va a atribuir. Ya lo creo. No es una obra engolada, es una obra que lo habla con picardía. Yo diría con picardía. En el mejor sentido de la palabra. Sí. Bueno, estamos hablando de quien ha ejercido 2 veces la presidencia de la Academia Argentina de Letras, y soy testigo de que lo ha hecho no solo con idoneidad, sino con una enorme calidez. Alicia María Zorrilla, a quien vos podés presentar ante todo. Después la convocamos para que nos dé su testimonio sobre este libro que acaba de salir el año pasado, Palabras en Apuros. Y le vamos a preguntar por qué en apuros. Bueno, hacemos un espacio, un pequeño espacio, y nos encontramos entonces con Alicia María Zorrilla, que nació en Buenos Aires en 1948, que es miembro de número de la Academia Argentina de Letras y expresidente de esta corporación, miembro correspondiente hispanoamericana de la Real Academia Española, doctora en Letras de la Universidad del Salvador, licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, profesora especializada en castellano, literatura y latín, bueno, y así sigue. Y digamos, para redondearlo, poeta y cuentista. Extraordinario. Vamos entonces a relajarnos un poquito y traemos a la academia a este programa que se llama Haciendo Pie. Pero como prometimos, ya está en línea Santiago Alicia María Zorrilla. Vamos a hablar con ella, vamos a hablar de Palabras en Apuros, su último libro, y de todo lo que se nos pueda ocurrir. Así es, Alicia, muy bienvenida a Haciendo Pie. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, a ustedes. Bueno, tenemos entre manos nuestros ejemplares de Palabras en Apuros, tu último libro editado por Libros del Zorzal, y te pediríamos ante todo que caracterizaras, aunque sea someramente, a este libro, Palabras en Apuros. ¿Qué quisiste decirnos con él? Claro, porque realmente siempre estamos en apuros, como lo digo en el prólogo. A veces porque no entendemos los significados de las palabras y entonces no sabemos cómo buscar otras. A veces cuando empezamos una oración y no sabemos cómo terminarla. Otras veces hablamos con tanto apuro, con tanta prisa, que empezamos a suprimir vocablos, entonces no nos entienden. Creo que todos los días estamos en apuros, todos los días. Sí, es cierto. Y vos en tu libro presentás un sinnúmero de ejemplos de esto que representa el hablar a las apuradas y mal, es decir, de alguna manera violentando las normas que la lengua nos proponen para poder expresarnos
con más propiedad. Déjame mencionarle a los oyentes un par de Sí. ejemplos de lo que esto significa. Tu Muy transcripción, por ejemplo, de esto. Estaban esperando que empiece el partido. Recibió una inesperada sorpresa. La y los medicamentos aumentaron de precio. Bueno, aquí hay algo de, además de mucho humor y de mucha simpatía, pero me imagino que para una gramatóloga, además vocacional como vos, todo esto debe ser fuente de una perplejidad y de una necesidad de recordar que tal vez las cosas puedan decirse de otro modo. Es que yo siempre digo, no es que diga las cosas con humor, el humor viene desde las palabras hacia mí, Claro. porque decir, por seguir el lenguaje inclusivo, los y las medicamentos, o las y los medicamentos, realmente me sorprendió, Claro. Y lo de la inesperada sorpresa es un enorme pleonasmo, ¿no? Una redundancia. Sí, Y el otro problema es el de los verbos. El de los verbos, hay que decir. Porque si decimos estábamos, no puedo usar después una forma verbal en presente. Claro. Digámosle a los oyentes que el libro, además de brindarnos este aluvión de ejemplos de un uso torpe finalmente de nuestro propio idioma y de un desconocimiento considerable, brinda las posibilidades de advertir cómo deberíamos usar el lenguaje. Pero yo te pregunto en ese sentido, Alicia, ¿es posible aprender por parte de quienes emplean el idioma de esta manera, aprender a rectificarse? ¿No hay ya una adultez avanzada que impediría ese retorno a las normas del idioma? Yo diría que hay una adultez adolescente, porque falta mucho. Yo creo que hay que luchar por tener cultura lingüística, hay que luchar por tener esa cultura. Si uno tiene un poquito de interés en lo que ama, que es en la lengua, que es la lengua que uno habla, tiene que preocuparse por consultar bibliografía, no toda de golpe, de a poquito. Por ejemplo, si tengo dudas con las preposiciones, bueno, voy a tratar de buscar un libro que hable sobre las preposiciones. Pero ¿y si no tengo dudas? Eso es lo peor. Eso es lo peor, ¿verdad? Las palabras claro, están porque en apuro precisamente cuando no hay dudas. Claro, sí. Es una parte una forma de la ignorancia, esa. Claro. Una forma de la ignorancia. Yo recuerdo que decía Stephen Hawking que no hay que vivir la ilusión del conocimiento. Yo creo que tenemos que luchar por adquirirlo, pero con estudio, con voluntad. Es muy cierto. Tenemos que perfeccionarnos porque es tan lindo comunicarse y entendernos. Vos sabés, digámosle a los oyentes que este libro nos propone, por ejemplo, reflexiones como estas. El silencioso tiempo pasa y el llamado progreso, que etimológicamente denota avance, nos muestra en muchos aspectos su cara de retroceso, pues seguimos padeciendo la orfandad de las palabras que necesitan ocupar su lugar adecuado en el discurso para demostrar su verdadera fuerza. Estamos convencidos de que la cultura lingüística también se hermana con el progreso, con la conducta moral y sobre todo con la libertad. Saber es ser libres y engrandece nuestra relación con las palabras y con las personas. Aquí el pronunciamiento de Alicia María Zorrilla. Así lo sentís, ¿verdad, Alicia? Así lo siento. Y hablar bien también es ser más libre todavía. Porque a veces la libertad, malentendida, es una prisión, es una cárcel. Claro. Entonces tenemos que buscar la luz. Es cierto, porque finalmente las formas de conocimiento que importan, y este libro es un ejemplo, son las que advierten hasta qué punto la rigidez
que acompaña a la ignorancia, cierra el camino del aprendizaje. Nos congelamos en un uso, en una costumbre verbal, y no tenemos luego acceso a todo lo que nos permite rectificarnos. Por ejemplo, Jorge, fíjate este ejemplo que también nos trae Alicia María Zorrilla en su libro. En este cuadro predominan más los colores azules y los rosados. Claro, ya con el... Bueno, esa es otra redundancia, por supuesto, porque el verbo predominar ya lo dice todo. No es cierto. Pero así se escribe, así se escribe. Y ahora hay una costumbre que casi se está convirtiendo en moda, sobre todo en el periodismo, de usar los adjetivos numerales ordinales en masculino con sustantivos en femenino. Entonces los periodistas dicen la primer semana, Sí, la tercer reunión. es cierto. Y Es no cierto. es así, hoy es un arcaísmo. En el español del siglo XV se usaba esta construcción, pero hoy es un arcaísmo. Si reunión es femenino, será primera reunión. Claro. Y otro error terrible, dicen el área, no, el área está bien, pero ¿cómo dicen? El área, y después con un adjetivo masculino, bueno, no me va a salir, o el arma antiguo, el arma antiguo, claro. porque creen que arma es masculino y es un sustantivo femenino. Claro, el Claro. alma es bueno. Claro. Arma, Sí, claro. ya sé. La palabra arma, ¿por qué se le pone el? Para que no haya cacofonía, porque si yo digo la arma, como correspondería, digamos, Sí, queda la arma, se unen dos aes. claro. Entonces, se utiliza el artículo femenino del español antiguo, que es el, que viene de ella, del latín, para evitar esa cacofonía, pero el adjetivo tiene que ser en femenino, tiene Claro. que estar en femenino. Claro. Pero ese es otro error terrible. Después, el que fuera presidente de la institución, fuera, pretérito imperfecto de subjuntivo, es hipotético. Claro. ¿Fue o no fue? Claro, claro. Pero claro. creen que es más fino decirlo así, creo yo. Pero sí, creen que es más elegante. Ahora, ¿eh? una pregunta, bueno, Jorge. No, planteate vos yo lo que le simplemente, querías decir. Alicia, acaba de mencionar Alicia a los periodistas y sin embargo tengo que decir que este libro está dedicado a todos los periodistas que día a día gozan de la compañía de las palabras. ¿Por qué los periodistas? Claro. Yo escribí el libro, por supuesto, para todo el mundo, pero especialmente para acompañar el trabajo de los Claro. periodistas, que yo respeto muchísimo, y cuando leo algo bien escrito, aplaudo en mi soledad. Sí, En mi soledad de lectura, sí. claro. Es así, y me digo, qué bien, qué Sí. bien. Sí, el campo del periodismo es quizá el que expone con más frecuencia o habitualmente Sí. este tipo de posibilidades o de tendencias que muchas veces se advierten en el mal uso del idioma. Pero también, como bien decís, nos encontramos de pronto con expresiones deslumbrantes del buen uso del idioma castellano. Sí. No todos los periodistas cometen errores, por supuesto. No, claro, desde ya. No. Bueno, además ahora tenemos la ventaja de que están las redes sociales, ¿no? Que son peores. Sí, bueno, Sí. ahí se descarrila el idioma, ¿no? A veces sí, Claro. Y también... sí, a veces sí. Yo no les temo si fuera de las redes sociales las personas saben hablar y escribir decorosamente. Ya no digamos que dominan el español porque nadie lo domina, Ajá. pero decorosamente, que se las pueda entender. Claro, que se las pueda entender. Ahora, ¿vos ves que este es un problema o tenés la impresión de que es un problema generalizable en América Latina, generalizado, en la dificultad para un uso adecuado de nuestro idioma? ¿Lo advertís también en otras Sí. regiones?
Sí, 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 sí. Incluso cuando era presidenta y teníamos reuniones con los presidentes de academias hispanoamericanas, ellos explicaban lo mismo, que tenían problemas con el periodismo y con el resto de la gente, con alumnos, hasta con maestros, hasta con maestros. Mira, qué notable. Es que hay que sentir pasión por esto. Yo creo que hay que elogiar a la palabra todos los días, todos los días. Ya lo creo. Bueno, esto me parece indispensable, sobre todo en un mundo que pide claridad conceptual para discernir qué nos pasa, qué nos ocurre en el orden de la educación, en el orden de la política, en el orden de todo lo que tiene que ver con una mejor convivencia. Otros ejemplos, Jorge, que nos da Alicia María Zorrilla en su libro. Primero de todo, buenos días, amigos, ¿no? O primero que nada, o modalidades, digamos, hola, gusto en saludarlos. Primero que nada, soy hipertenso, con el azúcar levemente alta. Todo tomado de la realidad, ¿eh? Claro, Todo claro, tomado claro. de la realidad. Sí. Son todos ejemplos recogidos en la convulsión del uso que se hace del lenguaje aquí, al menos en Argentina. Un poco le decía recién al periodista. No, un poco. Es un poco también Ese lo que un poco, sucedió. Un poco, sí. ¿Eh? Es que ese un poco se convirtió ya en una muletilla en el periodismo. Claro. Se convirtió en una muletilla, lamentablemente. Porque un poco es un sintagma, una construcción Sí, correcta en sí, sin español. duda. Bebió un poco, eso es correcto. Pero decir, le diré un poco lo que sucedió en Venezuela. Pero, ¿cómo le diré un poco? Claro, no le voy a decir todo. Exactamente. Pero no piensan que significa eso. Es un apoyo para poder seguir. Ahí tenemos palabras en apuros. Claro. Como no tiene muy claro lo que va a decir después, pone un poco, que es el escaloncito, para llegar a terminar la oración. Claro. Yo lo siento así. Como muletillas, ¿no? Es decir, como Sí. Claro. Hay también en este... Como ponele. Ponele, claro. Es muy Ponele. O Hay, dale. Sí, en el libro, digámosle a los oyentes, hay un capítulo que se titula Entre almanaques y abriles, el trauma y el tabú de la vejez en las palabras de la vida cotidiana. ¿Por qué no nos hablas un poquito de esto? Bueno, es que descubrí que había un vocabulario de la vejez, sobre todo relacionado con las mujeres. Entonces yo dije, esto tiene que salir a la luz. Y recogí, después de una investigación, todo lo que, como una familia de palabras alrededor de la vejez. Y algunos ejemplos son bastante cómicos y vienen de médicos, ejemplos reales, porque los médicos dicen esas cosas, ¿no? Además, me interesa mucho el tema de la vejez, no porque yo sea vieja también, sino porque, lo expliqué alguna vez, desde chica me enseñaron a respetar la vejez, ¿no? Y hoy en la sociedad hay respeto y no lo hay. Entonces quise destacarlo en este artículo. Ya lo creo y lo lograste. Además, hay momentos, Jorge, lo hemos conversado contigo, de un humor desopilante. Por ejemplo, y respecto de los 100 años, la cuarta edad, hay diálogos de antología, dice Alicia. ¿Qué le regalaremos a la tía que cumple 100 años? Algo que le dure toda la vida. Real, ¿eh? Es fantástico. Fue real. Es Fue fantástico. real. También es sustancioso el que se entabla entre Susanita y Mafalda. Dice Susanita, ¿cuántos años cumples, Mafalda? Solo uno, los otros ya los tenía. Claro. Pero cuando termino el artículo pongo mi idea, ¿no?, de la edad, que mientras estamos vivos somos todos iguales. Yo creo que ahí no hay ni niñez, ni vejez, ni madurez. Me molesta mucho, sí, la construcción adulto mayor. A mí me gusta que me digan vieja. Vieja, claro.
Sí, me parece que tiene una ternura esa palabra. Así es. Sí, tal cual. Por Increíble. algo llamamos a los padres Y a viejos, los ¿no? padres nos llaman así. Exactamente, exactamente. Un hijo que Pero nos no, nombre le así. buscan eufemismos, Sí, sí. o soy una Adulto persona mayor es grande. horrible, ¿no, Alicia? Es horrible, Sí, es sí, horrible. adulto mayor es una cosa. Y lo comenté con algunos académicos y también lo consideran horrible. Claro, claro, ¿Y claro. a qué crees que se debe esta, digamos, propensión a descalificar el valor afectivo de estos términos? A descalificarlos, Claro. desde mi punto de vista, Sí, sí, sí. porque creo que no tienen sustancia y no tienen esencia. Hay adultos mayores y entonces hay adultos menores también. Son adultos todos, Claro. todos somos adultos. No le encuentro una sustancia, no le encuentro significado. Ajá, ajá, ajá. Y en términos, digamos, vuelvo a un tema que me preocupa y que se deriva, creo yo, de la lectura de tu libro. ¿Cómo remontar este problema de la impropiedad de la expresión si el mundo donde encontramos estos problemas es un mundo de alguna manera de adultos que ya difícilmente puedan emprender el camino del estudio? ¿O crees que no? Bueno, he tenido alumnas de 78 años. Cuando hay interés, siempre hay un rincón, un tiempo, un hueco para estudiar la lengua. Si no hay interés, porque muchos creen que total me entienden cuando digo esto, cuando digo lo otro. No es así, no es total me entienden. Ajá. Tengo que tener la ética de que me entiendan. Y yo poder entenderlos también. Si no, no hay comunicación, porque la comunicación no es solo hablar, Claro. también es escribir, escuchar, preguntar, dialogar, entendernos. Todo eso es comunicación. Y ahí, Alicia, ¿hay también algo de elegancia en el lenguaje? ¿Dónde? No, quiero decir, cuando uno habla bien, también es una cuestión de elegancia, también es una Sí, cuestión... yo siempre digo que es una cuestión de respeto. Etimológicamente, respeto es consideración. Ah, Uno puede escribir elegantemente, Sí. en el coloquio el registro es distinto, Claro. es más familiar, pero también tiene que ser correcto. claro. Hay supuesto. hay en tu obra otros títulos, Jorge, que me parece interesante comentarlos con los oyentes. Uno de ellos es Sueltos de Lengua. ¿Por qué no? Creo que es una obra complementaria, Palabras en Apuros. ¿Hacia dónde quisiste ir con Sueltos de Lengua? A los que hablan y hablan, Sí, claro. por eso sueltos, y hablan mal, y no se dan cuenta, y les da lo mismo. Y les da lo mismo, ¿no? Claro, claro. ¿Puede haber incidido en todo esto una cierta caída de la lectura y del contacto con las obras literarias que de alguna forma convalidan o consolidan el buen uso del idioma? Sí, por supuesto, eso es muy importante, pero también ha caído el valor de la cultura. No se le da valor a la cultura. Claro, Entonces, de ahí parte todo. claro. Desde claro. mi punto de vista parte de ahí. Claro. La lectura es sustancial, porque mientras uno lee, si lo hace con interés y con suma atención, va memorizando estructuras, sobre todo si los autores son muy buenos, ¿no? Claro, claro. O las traducciones son muy buenas. Hay también, y en este sentido tu opinión creo que es importante para los oyentes, un uso cada vez menos, yo diría, responsable de las llamadas malas palabras. Es decir, un uso generalizado de términos que en su contexto pueden haber tenido o tener una expresividad muy especial, pero que se usan con una
un nivel soltura. Exactamente, de soltura de lengua, digamos, notable. Y pierden propiedad, pierden especificidad. Pero no solo en la vida diaria, lo vemos en las películas, en las series. Es terrible, es una detrás de otra, una detrás de otra. Yo no entiendo por qué esa descalificación. Dicen que ya las vaciaron de significado. Y lo dicen por una actitud de rabia, porque están molestos por algo, pero no es así. Tenemos que medirnos un poquito, ¿no? Claro. Porque yo digo, cuando ya no hay argumentos, vienen las malas palabras. Y muchas veces las malas palabras aspiran a monopolizar todo el lenguaje. Hoy en día en el campo de la política, las descalificaciones parecen haber ganado el lugar de las ideas. Sí, lamentablemente. Cuando oigo esas descalificaciones me acuerdo siempre de las palabras de Einstein, Albert Einstein. El ignorante ataca con la boca, el sabio se defiende con el silencio. Me parece magnífico. Extraordinaria. Las tengo en la cabeza siempre. Claro. Y bueno, y al mismo tiempo Unamuno, que es uno de mis queridos autores, decía, la palabra me tortura y no tiene cura. Claro, bueno, ahí estás dando una Pero caracterización. él era un grande, qué bien escribía ese hombre, por Dios. Sí, ya lo creo, pero esto que ha dicho vale también para tus propios desvelos. Solo una persona que está irremediablemente consagrada al amor al lenguaje puede desvelarse como lo has hecho vos a lo largo de toda tu carrera, en todos los sentidos y en más de un género. Bueno, con todos mis límites. Sí, sin duda. Sin duda, sí. Pero bueno, le voy a hacer una observación. Me encanta. Alicia, yo que no la conozco personalmente, le voy a hacer una observación. También se destaca su humor y se traduce en su risa, que es extraordinaria. Bueno. Es un gran acompañamiento radial, por cierto, que se agradece. Bueno, Ya lo creo. Me gusta reír, creo. me gusta despertarme riéndome. Qué bueno. La risa cura. Qué bueno. Yo daba mis clases Sí. haciendo reír a mis alumnos. Creo que era un método didáctico mío. Hay que reír. Qué maravilla. Hay que reír y abrazar, pero abrazar sinceramente, no por compromiso. Ya lo creo. Se necesita mucho, hay muchos abrazos por compromiso. Bueno, pero hay que abrazar con amor. Estamos llegando al final de un encuentro, no solo con Alicia María Zorrilla, autora de Palabras en Apuros, sino fundamentalmente con nosotros mismos, porque somos nosotros aquel lugar donde Octavio Paz decía con razón, estamos hechos de palabras. El hombre está hecho de palabras. Claro. Somos lenguaje. No es que empleamos el lenguaje como si se tratara de un artefacto o de una herramienta externa a nosotros, Jorge. Extraordinario. Y Santiago está con un poquito de carraspera. ¿Está bien lo que dije? Sí, Sí. Tengo un poquito de carraspera, está bien. Sí. Muy bien. Ahí empleé el diminutivo, pero muy bien. Bueno, Un poquito, no demasiado. En realidad me da un poquito de temor, ¿viste? Porque bueno, claro, no. estamos hablando de una autoridad Pero en la ella, materia. ella se ríe con nosotros. Ha sido realmente Bueno. encantador El encuentro, sí. Alicia. Un placer para nosotros. Gracias, me hicieron sentir muy bien. Qué Gracias. suerte. Muchas gracias, Alicia, y a los oyentes. Vayan a encontrarse con Palabras en Apuro, libros del Zorzal lo editó. Es en verdad un espejo de lo que decimos, de lo que podríamos decir y sobre todo de lo bueno que significa honrar nuestro idioma a través de su riqueza. Gracias, Alicia. Bueno, muchas gracias a ustedes. Chau, hasta muy pronto. Buenas tardes, hasta pronto.